Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Tiempo Dios. para usted, hermano René. Amén. Le decía a los hermanos que vamos a comenzar con una devocional en este día. Tiene que ver siempre con lo de la predicación, pero que pongan atención, este es de Francisco de Sales en 1567 a 1622. Les enseñaba a los hermanos desde que podíamos ver el libro devocional. Y dice, dice fragmentos de introducción a la vida devota. ¿Verdad? Es algo que ya se perdió. No existe la vida devota dentro de la iglesia cristiana evangélica actual, ¿verdad? Y dice, solamente una verdadera devoción. ¿Deseas vivir una vida de devoción, querida Filotea? Porque eres cristiana y sabes que esta es una virtud que agrada mucho a la majestad de Dios. Ahora aquí él dice, Filotea es un nombre que significa uno que ama a Dios, ¿verdad? Uno que ama a Dios significa Filotea. Ya que las pequeñas faltas cometidas al principio de un proyecto llegan a ser infinitamente más grandes en su curso y al final son casi irreparables. Por encima de todo, debes saber que es la virtud de la devoción. Dice, debes saber lo que es la virtud de la devoción. Hay solamente una verdadera devoción, pero hay otras muchas que son falsas y vacías. Si no eres capaz de reconocer cuál es la verdadera, puedes ser engañada y descarriada al seguir una vida que sea repugnante y supersticiosa. 2, dice, los fantasmas de la devoción. Todos los rostros de los cuadros que pintaba Aurelio reflejaban la manera y apariencia de la mujer que él amaba. Así ocurre también con muchos que pintan la devoción. Lo hacen de acuerdo con sus propias pasiones y fantasías. Alguien dado al ayuno cree que es muy devoto a ayunar, aunque su corazón esté lleno de odio. Muy preocupado por la sobriedad, poco le importa mojar su lengua con vino, aún con agua, pero no vacila en beber hasta el fondo de la sangre de su vecino al denigrarlo por medio del chisme. Otra persona se cree devota porque recita diariamente una gran cantidad de oraciones, pero después de decirlas, profiere, ¿verdad? O dice toda clase de palabrerías desagradables, arrogantes y dañinas en su casa. Permítanme, hermana Aurora, hasta que entrar. Y entre sus vecinos. Otro, dice, saca alegremente una moneda de su bolsa para darle a un pobre, pero no puede sacar bondad de su corazón para perdonar a sus enemigos. Aún otro perdona a sus enemigos, pero nunca paga a sus acreedores, a menos que lo obliguen a hacerlo por la fuerza de la ley. Todos estos individuos son considerados normalmente devotos, pero de ninguna manera lo son. Los siervos de Saúl buscaban a David en su casa para matarlo, pero Mical, la esposa de David, colocó una estatua en su cama y la cubrió con la ropa de David para hacerlos pensar que era el mismo David quien estaba acostado, enfermo y durmiendo. De la misma manera, hay muchas personas que se visten de ciertas acciones externas relacionadas a la santa devoción para hacer creer a la gente que son verdaderamente devotos y espirituales, mientras que de hecho no son sino copias y fantasmas de la devoción. Tercero, dice, la agilidad espiritual. La devoción genuina y viviente, Filotea, presupone el amor de Dios. Y de aquí que este es simplemente el verdadero amor de Dios. Sin embargo, no es siempre amor como tal. En vista de que el amor divino adorna el alma, se le llama gracia, que nos hace agradar su divina majestad. Puesto que la gracia es la que nos fortalece para hacer el bien. Se le llama caridad, cuando la caridad ha alcanzado un grado de perfección tal que hace no solo que hagamos el bien, sino que además lo hagamos cuidadoso, frecuente y rápidamente, se le llama devoción. Las avestruces nunca vuelan, las gallinas vuelan, pero lo hacen de una manera torpe, cerca del suelo, y solo de vez en cuando
Mientras que las águilas, las palomas y las golondrinas vuelan alto, veloz y frecuentemente, de la misma forma, los pecadores de ninguna manera vuelan hacia Dios, sino que hacen todo el curso de su vida aquí en la tierra y para la tierra. El pueblo de Dios, que aún no ha alcanzado el nivel de devoción, vuela hacia Dios por sus buenas obras, pero lo hace pocas veces, con lentitud y con dificultad. Las almas devotas ascienden a Dios con más frecuencia, con prontitud y con gran altura. En resumen, la devoción es simplemente esa agilidad espiritual por la cual la caridad actúa en nosotros o por cuya ayuda operamos presta y amorosamente. Así como la función de la caridad es capacitarnos para guardar todos los mandamientos de Dios en general y sin excepción, así la devoción nos capacita para observarlos pronta y diligentemente. Por consiguiente, cualquiera que no observe todos los mandamientos de Dios no puede ser tenido por bueno o devoto. Una persona para ser buena debe tener caridad, pero para ser devota, además de la caridad, debe tener gran celo y buena disposición al ejecutar las acciones de caridad. 4. El fuego de la caridad. Ya que la devoción consiste en un cierto grado de eminente caridad, ella nos hace no solo estar dispuestos, activos y fieles para guardar los mandamientos de Dios, sino que además hacer seguir en nosotros el deseo de hacer rápida y amorosamente tantas buenas obras como nos sea posible, tanto las que nos mandan como las que nos aconsejan o nos son inspiradas. Una persona apenas recobrada de una enfermedad camina tan lejos como puede, aunque lentamente y con dificultad. Así también un pecador que apenas ha sanado de una iniquidad camina tan lejos como Dios le manda, pero lo hace lentamente y con dificultad hasta que logra alcanzar la devoción. Entonces cualquiera que goza de buena salud no solo camina, sino que corre y salta en el camino de los mandamientos de Dios. Además se mueve y corre en las verdades de los consejos y las inspiraciones celestiales. Para concluir, la caridad, y la devoción difieren una de la otra, no más de lo que ocurre entre la flama y el fuego. La caridad es fuego espiritual, y cuando esta estalla en flama, se le llama devoción. De aquí que la devoción no le añade nada al fuego de la caridad, excepto la flama, que hace a la caridad más pronta, más activa y más diligente, no solo para guardar los mandamientos de Dios, sino también para cumplir sus consejos e inspiraciones celestiales. 5. El mundo deforma la santa devoción. Lo que desalentaron a los israelitas para que entraran a la tierra prometida, les dijeron que era una tierra que devoraba a sus habitantes. En otras palabras, dijeron que el aire era tan perjudicial que era imposible vivir allí por mucho tiempo, y que los nativos del lugar eran monstruos que se comían a los humanos como que si estos fueran langostas. Es de esta manera, mi querida Filotea, que el mundo deforma la santa devoción tanto como puede. Describe la persona devota como aislada, oscura y hosca, y afirma que la devoción provoca depresión y un humor insoportable. Pero del mismo modo que Josué y Caleb sostenían que la tierra prometida era una buena y hermosa y que su posesión sería dulce y agradable, así también el Espíritu Santo, por la propia boca de nuestro Señor, nos confirme que una vida devota es dulce, feliz y encantadora. 6. Ellos la transformaron en miel. El mundo ve a la gente devota cuando ora, ayuna, soporta injurias, tiene cuidado del enfermo, da limosnas al pobre, guarda las vigilias, contiene la ira, controla sus pasiones, no se entrega a los placeres sensuales y realiza otras acciones que son rigurosas en sí misma y por su propia naturaleza. Pero el mundo no ve la devoción interna, sincera, que hace que todas estas acciones algo fácil, agradable y dulce. Mira a las abejas en medio de un manojo de tomillo. Encuentra ahí un jugo muy amargo, pero cuando los extraen lo convierten en miel porque tienen la capacidad de hacerlo así. Oh, gente mundana, es verdad que las almas devotas encuentran gran amargura en sus obras de mortificación, pero al llevarlas a cabo las cambian en algo más dulce y delicioso.
ya que los mártires fueron hombres y mujeres devotos. El fuego, la flama y la rueda y la espada les parecían flores y perfumes. Si la devoción puede endulzar los más crueles tormentos y aún la muerte misma, ¿qué puede matar a las acciones vivientes? Amén. Después vamos a seguir la próxima semana con lo que sigue. Pero ¿qué les parece? Bonito. ¿Cómo va, Bueno, cómo va encajando todo a la devoción y cómo va poniendo ejemplos bíblicos y ejemplos del mundo, ¿no? Imagínense escuchar una predicación así. Voy a buscar un libro también de Arrastía, se llama, el pastor Arrastía, cubano, unas predicaciones que uno se quedaba escritas, que ya quedaron plasmadas en un libro, para que ustedes puedan verlas. Pero sin más pérdida de tiempo, seguimos con lo nuestro. Amén. Así que, hermanos míos amados, hoy estamos en a lo que apelamos. Amén. A lo que apelamos. Voy a dejarlo así porque parece que cuando lo engrandezco se pierde, ¿verdad? Quedan algunas cosas que no se miran, ¿no? Ahí se mira bien. Ahí está bien así. Sí. Ok. Sí. Amén. Nomás lo voy a engrandecer aquí un poquito. ¿Cómo está ahí? ¿Se cubre? Ahí está bien. Déjeme ver, permítame. Aquí quiero ver. Ahí se cubre, ¿verdad? Está bien. Está bien. Ahí está mejor. Ya me está mejor. ¿Ahí? Ujú. Ok, ahí lo vamos a dejar entonces. Ok, a lo que apelamos a preparar con material de estudio para la predicación. Lo que queremos decir con esto, hemos estado hablando es de que mucha gente a veces se critica, ¿no? Y habla sobre la preparación, la preparación en la gente cristiana. Y la verdad que por la falta de preparación, por la falta de conocimiento bíblico, a veces se dicen cosas que la Biblia no lo dice, no lo habla. Hoy mi esposa tiene su reunión de lunes a sábado, ya cancelaron el domingo de lunes a sábado con sus hermanas, sus papás, ya tienen más de un año estar en eso, y siempre a veces surgen discusiones fuertes, ¿verdad? Porque a veces mi esposa cuestiona, y hoy cuestionó algo y algo fuerte, ¿no? Y le decía, no, dígamelo dónde está en la Biblia, ¿no? Entonces sacan textos bíblicos y a veces muy fuera de contexto, muy fuera de contextos. Y hoy en día está dándose mucho sobre lo de, y no me da pena decirlo, ni miedo, ni nada, sobre lo del padre espiritual, ¿no? Y que yo estoy de acuerdo que si queremos llamar a alguien padre espiritual, pues está bien, ¿no? Yo considero el padre espiritual al que le habló en el Señor, pero no es una doctrina bíblica, en ningún modo, de ninguna manera, y esa es la discusión que tenían, y me pidieron que mañana diera unos 5 minutos que pensaba, ¿no? Pero la verdad es de que no es lo que pienso, sino que realmente lo que la Biblia dice, lo del Padre Espiritual es una doctrina católica romana. El Papa es el Padre Espiritual de la Iglesia, ¿no? Entonces, de ahí pues ahora se da mucho eso. No estoy en contra de que podamos llamar a alguien como sea nuestro Padre, ¿verdad? En la fe, especialmente aquel que nos trajo a los pies del Señor y nos ha hablado, ¿no? Pero que es una doctrina bíblica, no lo es. Amén. Entonces, con esto seguimos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay 5 apelaciones que nosotros podemos hacer cuando nosotros vamos a preparar nuestro mensaje, nuestro sermón, ¿verdad? Y esto se ve a menudo. Y estas 5 son, podemos usar el entendimiento, podemos usar la razón, podemos usar el sentido de necesidad, podemos usar la conciencia moral y sentidos, amén. No el sentido de necesidad, sino los sentidos, ¿va? Como alguien dijo, el 10º don, dijo, son 9 dones, pero dice que el 10º don es el don de la sospecha, ¿va? Yo creo que este hermanito anda mal, dice uno, el 10º don, el don de la sospecha, pero solo son 9 dones, ¿verdad? Entonces,
para confirmar lo que estamos hablando, pues aquí hay unos ejemplos, ¿no? Dos, para no por el tiempo, un ejemplo del sentido de entendimiento y el sentido de la razón, ¿no? Hablamos que podemos preparar nuestro material con el sentido de entendimiento, entender lo que estamos diciendo y lo que vamos a hablar, otro usando la razón, el otro pues sentido de necesidad, viendo la necesidad que hay, y el otro la conciencia moral, el otro por los sentidos, ¿verdad? A veces que son las emociones, a veces que predicamos por emoción, ¿verdad? Pero son de las 5 maneras que nosotros podemos preparar nuestros mensajes y el material que vamos a usar. Ahora, el primer ejemplo que encontramos aquí es el del Señor Jesucristo, cuando dijo, bueno, la ley decía, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas y de toda tu mente. Entonces, ahí podemos ver prácticamente en lo que acabamos de hablar de las 5 apelaciones que podemos hacer, ¿no? En cuanto a preparar un mensaje. Ahora, el Señor Jesucristo por lo general usó 2, ¿verdad? Y ese texto que acabo de leer lo encuentra en Lucas 17. Si ustedes encuentran en el texto original, llega solo donde dice con todas tus fuerzas, y en el griego pues dice toda tu mente. Pero en Mateo 15:10 Jesús apeló, ¿verdad?, al entendimiento. Dice, oír y entender. Y entender, dijo Jesús en el capítulo 15:10. Entonces ahí vemos, vea el material de uso del Señor Jesucristo, pues el entendimiento, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad?, el sentido de oír. Y luego leemos la otra que encontramos en Mateo 24. Alguien vaya buscando Mateo 13:19 para que lo lea. Y el que lee, entienda, dice Mateo 24:15. ¿va? Entonces quiere decir de que hay un sentido de entendimiento, un sentido de razón que necesitamos para nosotros predicar la palabra del Señor. Ahora, no está mal si pues usamos el sentido de necesidad que vemos y vemos una necesidad dentro de la iglesia. Por lo menos vemos que se está desertando de la iglesia o del evangelio, entonces podemos usar ese sentido para preparar nuestro material, ¿verdad? Entonces no está mal. ¿Qué dice Mateo 13:19? Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Nos damos cuenta ahí el sentido de la razón, nuevamente, va. Que o sea que hay una siembra que resulta infructuosa, ¿verdad? O sea que consiste en que no hay entendimiento y entonces viene el enemigo, ¿verdad? Y confunde a la persona y la persona se va. Y es algo que se da hoy muy en día, ¿no? Que la gente está confundida, ¿verdad? No sabe qué seguir ni a quién escuchar. Y es por eso que tenemos que leer la Biblia. Amén. Permítame porque... necesito poner este aquí para que podamos seguir con la siguiente. Ahí está. Ok. Ahora, la semana pasada veíamos sobre el sermón, ¿no? Y vamos a explicar un poquito sobre los 4 requisitos para tener una progresión clara, ¿no? Cuando nosotros empezamos a predicar y a hablar, o más bien a preparar nuestro mensaje, tiene que haber una progresión, ¿verdad? Y eso es lo que hablábamos nosotros al principio de lo que es una organización, ¿no? O sea, tenemos que organizar bien el sermón en el aspecto que pueda progresar, ¿no? Y hay cierto orden en la organización, ¿verdad? Pero nosotros queremos progresión. Recuerde que decíamos que el orden es 1, 2, 3, 4, 5, lunes, martes, y cuando rompemos eso, pues rompemos el orden. Pero dentro de la progresión, dentro de la organización de un mensaje, quiere decir que partimos de un punto a preparar todo y el punto pues es el tema, ¿verdad? Pero necesitamos tener, acuérdese, ¿un qué? Antes de preparar el mensaje, ¿qué es lo que necesitamos? Un propósito. ¿Un propósito qué? Específico.
específico, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo hable? Y eso es lo primero dentro de la progresión del mensaje. Hay que tener un propósito claro y propósito específico. ¿Qué quiere Dios que yo hable? Amén. Y ese es el problema, que cuando nosotros leemos la Biblia, por lo menos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, no entendemos el propósito específico por el cual la carta se está escribiendo o el asunto, y entonces venimos y empezamos a sacar un montón de cosas por el contexto. Pablo habla de que Timoteo es padre, él es padre en la fe de Timoteo, y allá en el 4:15 de 1 Corintios le dice: ustedes podrán tener muchos maestros, pero yo soy su padre, lo engendré por medio del evangelio, ¿no? Pero Pablo no está diciendo en un momento que es un padre. Él dice que él es un apóstol, ¿verdad? Y tratan toda la carta a ellos como hermanos. ¿Pero por qué dice eso? Bueno, él tiene que poner su autoridad, porque dice: los voy a amonestar, los voy a regañar. ¿Y quién es el que amonesta? El papá, ¿va? No el maestro. Entonces se está poniendo como padre para decirles que los va a amonestar, los va a regañar. Pero en toda la carta le dice que son sus hermanos y que él es apóstol, llamado a ser apóstol, no llamado a ser padre, pero llamado a ser apóstol por Jesucristo. Entonces ahí entendemos a veces mal, y vuelvo y repito, no está malo que creamos en alguien que nos ha llamado, que nos ha hablado, o que nos enseña la palabra, y lo veamos como un padre en la fe, pero no es una doctrina bíblica, amén, amén, sino que por la autoridad, amén, que tienen, podemos establecer ese vínculo, pero no es que sea bíblico. Entonces, volviendo a nuestro primer punto, hay que tener un propósito específico. Entonces, Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corintios, y no en la segunda carta, en la primera carta, es para regañarlos, para amonestarlos, porque habían ciertos problemas, ciertas dificultades. Ahora, la segunda carta de Pablo, nadie le pone atención que en los primeros 8, 9, 10 versículos, Pablo habla sobre un tema de la consolación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les pegó bien fuerte en la carta número 1, y entonces como que el Espíritu Santo lo constrictó. Entonces dice que Dios es nuestro Padre de consolación, que nos consuela y todo, y comienza hablando de la carta. Entonces la segunda carta, ahí vemos el propósito, que fue para consolar a la iglesia. Amén. Entonces, el propósito específico, hay que tener bien en claro, porque si no tenemos en claro bien el propósito específico, no podemos avanzar. ¿Cuántos oyeron la predicación del viernes de la iglesia que hice? ¿Ah? No, hermano, no. Amén. No, pero hermano Jorge, no, pero los que están en iglesia, ¿no? Entonces, hermano, yo leí, créame, leí mucho. ¿Y sabe por qué leí mucho? Porque estaba tan bueno todo. Pero a la hora de las obras, tuve que tomar una decisión. Mire, 3 veces tuve que cambiar el mensaje, pero no lo cambié en el púlpito, no, lo cambié ahí, porque el propósito específico que Dios había puesto en mi corazón era exhortar a los hermanos que no desertaran, que no se salieran del pelotón, ¿verdad? Que siguiéramos adelante. Entonces era el propósito específico, y ahí me tenía que mantener, ¿verdad? Entonces, porque Dios ya me dio el otro mensaje. Cuando me inviten a predicar, entonces va a ser sobre el temor de Dios, porque está bien bello, bien precioso eso ahí en el capítulo 1, versículo 1. Pero créame, leí un montón de eso, pero no era allí el propósito específico que Dios había puesto en mi corazón. Entonces, uno se tiene que mantener fiel en eso, porque si no, no puede haber progresión. Entonces, no puedo avanzar al siguiente. Entonces, ahora, el segundo paso es establecer una buena relación con los que van a escuchar el sermón. Por esto es necesario una buena introducción. Entonces, a través de esa introducción es que yo voy a establecer una relación. ¡Oh, Dios les bendiga! Hoy vengo a hablarles, hermanos, sobre un tema que ya todos ustedes conocen. Entonces, ¿para qué vamos a hablar si ya lo conocemos?
¿Ah? O viene alguien y piensa, hermano, yo tengo un mensaje profundo para ustedes, pero mire, tan profundo que ni yo lo entiendo. O no lo pueden ver. O no lo pueden ver. Como le dijo una hermana a su pastor, le dijo, pastor, le dijo, usted es un hombre de Dios, créame, es un hombre de Dios, pero mire, le dijo, usted tanto que prepara la mesa que cuando ya llega la comida yo ya no tengo hambre. O sea que le estaba diciendo que la introducción pues estaba muy larga, ¿verdad? Y que no lo entendía. Entonces hay que establecer una buena relación y eso se hace a través de la introducción. Ahora, hay necesidad, tercer punto, hay necesidad de un buen orden que nos ayude a los oyentes a tomar una decisión, porque ese es el objetivo. El objetivo es, ¿verdad? Que el propósito específico de Dios es que le vas a hablar a las necesidades de las personas para que ellos puedan tomar una decisión. Entonces, para eso hay que tener un buen orden, no solo, voy a hablar lo que Dios me dé, decimos a veces. Entonces, ¿qué pasa? Se tiran una hora predicando, 40 minutos predicando, 5 minutos dijeron algo bueno y los otros 5 minutos lo repitieron y lo repitieron y lo repitieron y repitieron. Parecen las baterías del conejo, ¿va? Y siguen y siguen y siguen y siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. No, ya enojaron a la gente y ya nadie los quiere escuchar. Amén. Entonces, cuarto, hay una necesidad de una buena conclusión en la que lleve a los oyentes a actuar conforme al propósito específico. O sea, que hay que tener una buena introducción, pero hay que tener una buena conclusión. Amén. O sea, un buen final. Vamos a ver. Okay. La iniciación del movimiento progresivo del sermón. Ok. Hablamos. ¿Cómo iniciamos, verdad? Ya nosotros ya hablamos del tema, ya hablamos de cómo se llama, del propósito específico, ya hay todo. Ok, ahora estamos componiendo nuestro sermón, haciendo el esqueleto. Ahora, la iniciación del movimiento progresivo del sermón comienza con una buena introducción. Del movimiento. Ok, ojo con lo que les voy a decir, porque los voy a confundir aquí. Y aquí se van a confundir y si no, pregunten. Ojo, la introducción es lo último que se arregla en un sermón. ¿La qué? La introducción. Es lo último que se arregla cuando se tiene un sermón. ¿Lo último? ¿Está preguntando lo último? ¿Ah? No. No le entiendo en esto qué quiere decir lo último que se arregla. ¿Qué quiere decir? Ok, cuando yo ya compuse mi sermón, yo tengo una introducción ahí más o menos, ¿no? Pero cuando ya voy a hacer mis puntos y todo y vengo, yo me doy cuenta de que tengo que introducir diferente a como he formado mi esqueleto. Eso es lo último que se arregla. Lo que quiere decir es que prepara todo el sermón desde un principio, ¿verdad? La introducción y todo. Pero ya usted al estar repasando y estar viendo de que esté correcto, usted se da cuenta que la introducción no va con lo que va a hablar, entonces cambia la introducción. Es lo único que usted puede arreglar ya cuando tiene el esqueleto del sermón. Bueno, puedo arreglar todo, pero ya cuando ya estoy listo para predicar, es lo último que voy a arreglar. Como dijo un maestro mío, le pegaste, hermana, le pegó en el blanco. Amén. Eso es. Amén, eso es. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar de acuerdo. O sea, usted no va a decir, Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana yo vengo a hablarles cómo sembrar las manzanas. La manzana es, créanme que es un producto que usted lo puede sembrar en su yarda, es muy bueno y todo. Gloria a Dios. Número 1, la naranja, usted tiene que pelarla, sacar las mejillas, las semillas y entonces wait a minute. Él no dijo que iba a hablar de manzanas, de cómo sembrar las manzanas. Y ahora me está diciendo que semillas de naranja. Entonces, ¿Sí me explico? no puedo. No se le oye, hermano.
Ah, perdón. Es decir, que la introducción tiene que estar plenamente identificado con el tema, con el cuerpo de la, Con todo, con todo. O sea, todo tiene que estar alineado. con todo. Tiene que estar alineado. Ok. Porque muchas veces sus puntos principales son su introducción. Ajá. ¿Eh? ¿Verdad? Ahora, primero, veamos la función que tiene la introducción. Tiene una función, ¿cómo funciona? ¿Va? Y es despertar el interés. Amén. Y nos obliga. ¿Alguien entró o salió? No se permita. Ok. Alguien entró. Ok. Entonces, la introducción, hermanos, es la función que tiene la introducción es despertar el interés. Nos obliga a seguir las ideas hasta lograr llegar al propósito específico del sermón. O sea que eso es lo que usted, cuando usted va a introducir, eso es lo que va a hablar. Ejemplo, ¿verdad? Buenas tardes, queridos oyentes, amigos. En esta tarde vengo a hablarle sobre la vacuna de Pfizer del COVID-19. ¿De qué voy a hablar? De la vacuna Pfizer. Entonces, no voy a hablar de las vacunas, no voy a hablar ni de la Moderna, ni de la Johnson Johnson. ¿De cuál voy a hablar? De la Pfizer. Pfizer, ¿verdad? Entonces yo me voy a concentrar, puede ser una comparación, ¿verdad? Pero yo me voy a concentrar en hablar. Ya mi introducción dijo que de eso iba a hablar. ¿Amén? Amén. Ok, entonces ese es lo por lo cual nosotros tenemos que entender que la introducción tiene una función muy importante. Ahora, también la introducción tiene cualidades. Las cualidades de una buena introducción son: A, debe ser adecuada. Hay que conocer bien el tema y la congregación, ¿no? Amén. Hay que conocer bien el tema y la congregación. Por ejemplo, mire, hay temas que no tratamos dentro de la iglesia. No los tratamos porque muchas veces no creemos que sean perentorios, ¿verdad? O sea, que saben lo mismo que decía la palabra perentorio, ¿verdad? Que sean urgentes, ¿verdad? Para poder escuchar. ¿Qué temas cree que pudieran ser urgentes hoy en día? Que le interesara. ¿A usted qué tema le gustaría interesar a usted? Un tema de la salvación, hermano, no. La salvación es bien vago, o sea, es bien general. Okay. Específicamente qué, pero qué tema, o sea, le gustaría a usted escuchar. La salvación, pero la salvación ¿qué? La salvación de los perdidos, de los pecadores. Sí, de los perdidos, las almas, los perdidos. ¿Qué más? O sea, ¿qué temas perentorios? O sea, que vaya a una iglesia, vaya. Como, por ejemplo, alentar a los hermanos a seguir perseverando, porque en estos tiempos ya ve que muchos se han enfriado. Amén. Sería bueno un tema así. Amén. Para que sigan perseverando, que lleguen a la batalla final, que no desistan. Amén. Escucha el mensaje del viernes de ahí de la iglesia Monte de Sion. Oh, ok. Y a ver si le pegamos a ese tema que usted le gustaría. ¿Alguien más? El desánimo. El desánimo. Ajá, exacto. De por qué viene el... Porque el desánimo, ¿no? El desánimo. Otro que yo creo que es entonces la falta de liderazgo en la iglesia, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de eso? Bueno, hablar de Pablo, hombres como Pablo, como Josué, ¿cómo se llama? Moisés, ¿verdad? O sea, que dieron su vida por servir a Dios, amén, y fueron líderes que
que dejaron de hacer muchas cosas por ¿verdad? Cumplir el propósito de Dios, ¿no? Entonces, hay que conocer bien el tema y la congregación, qué es las necesidades que hay. Tiene que ser interesante también, ¿verdad? Tiene que ser interesante. Lo importante es lo que se dice primero. O sea, acuérdese que es lo primero que usted va a decir cuando usted se introduzca. Usted va a decir, a condensar el tema, lo va a condensar en esa introducción y después pues lo desarrolla en los puntos, ¿no? Debe ser breve, depende de cuántas tiempo predique. Dice en unos de 5 a 15% ¿verdad? Del tiempo de la predicación. Tiene que tener cuidado con las fuentes de material que va a escoger, que sean adecuadas. Hay que tener cuidado de no caer en una rutina. Muchas veces se cae en rutina, ¿verdad? Las predicaciones caen en una rutina, ¿no? Y lo mismo, 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 y lo mismo. Yo le doy gracias a Dios que ya no estoy predicando casi todos los días, ¿verdad? Y todo, porque si no, tiene que estar uno, oiga, actualizándose, porque si no aburre a las ovejitas, ¿verdad? Ya va con lo mismo, dice el pastor, ¿verdad? Entonces, Ese disco rayado. hay que estar actualizando, es bien difícil, no es fácil. Entonces, hay que por lo menos encontrar los métodos, ¿verdad? Yo les decía la otra vez, los ejemplos son las noticias, ejemplos de la vida, el contexto, ¿verdad? Lo que está pasando. Si ustedes te van a predicar a la calle, no van a ir a predicar como que se están predicándole a la gente allá en, ¿cómo se llama? Allá en Palos Verdes, ¿verdad? ¿Qué problema estará pasando esa gente ahí donde ustedes van a predicar? Porque la gente de Londres es muy diferente a la gente aquí en Canton, ¿verdad? Sur centro. Allá en Lendel, un 80% vive en su casa propia. Aquí en Canton, ahí en Sur centro, un 80% vive en apartamentos. ¿Verdad? O en la calle. O en la calle. Entonces, no va a ir usted a ¿cómo se llama? A predicar a un montón de homeless, ¿verdad? Y decirles, ¿cómo se llama? A darles esperanzas falsas. Porque no puede. Y eso a veces lo hacemos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a seguir si no hay preguntas. Tengo una predicación evangelística que encontré ahí en internet para que vean qué fácil también es sacar una predicación evangelística. ¿Va? El sostenimiento del movimiento progresivo del sermón. ¿Qué lo sostiene? ¿Qué sostiene ese movimiento progresivo? Bueno, hay que tener contacto con el público. ¿Bien? Yo molestábamos porque en una iglesia había un hermano cantante y nosotros le habíamos puesto de apodo con mi esposa y mi cuñada y unos hermanos le habíamos puesto Charlie Sa, que parecía Charlie Sa, porque en vez de mirar para el cielo y cerrar los ojos, él miraba la cámara para cantar, porque al día en YouTube, ¿no? Entonces, él tenía en mente el público y no a Dios, ¿va? Y sabes que un cantante es un adorador para Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado que si estamos, a qué público le estamos predicando, si a la gente que va pasando, evangelizando, o le estamos predicando al público de Facebook. Amén. Los dos. Entonces hay que tener contacto con el público. Porque ese movimiento progresivo nos va a ayudar. ¿Qué tal si usted está predicando y no se da cuenta que hay como 3 personas escuchando? ¿Verdad? O alguien escuchando allí y entonces ya su movimiento progresivo va a ser un poquito diferente, ¿verdad? Ya no solo al que está en Facebook, sino que al que está escuchando. Hay que tener una palabra clave que nos ayude a movernos de un punto del bosquejo a otro. ¿Se acuerda que hablábamos de esa palabra clave, verdad? Cuando vimos el mensaje de Pedro la otra vez, ¿verdad?
le decíamos la palabra de transición, ¿no? Estamos hablando de los aspectos de la santidad, pues bueno, el aspecto de la santidad es este, ¿no? Y ya, bueno, bla, 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 bla. Y entonces otro aspecto de la santidad es este, bla, 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 bla. Y el tercer aspecto de la santidad es este. Entonces vamos marcando los puntos, ¿verdad? Esa es la palabra transición que nos va ayudando a nosotros. Y hay que conocer bien los puntos a hablar. Nunca le ha pasado a usted que digamos de que no se va a acordar de todo, pero por lo menos se tiene que acordar de 3 puntos. Nosotros fuimos hoy para la pandemia, yo iba en la mañana con unos hermanos a apoyar a unos hermanos a una iglesia y en la tarde pues íbamos a una iglesia de nosotros y en la mañana nos tirábamos 2 cultos, ¿vale? En la mañana y un día llegó el pastor y llevaba en su computadora, en su laptop, llevaba los puntos para predicar. Pues ¿sabe qué? El sol estaba pegando tan fuerte que no miraba la pantalla de su computadora. Y el pobre no hallaba ni qué hacer. Total es que en 10 minutos terminó la predicación de 30 minutos que llevaba o 40 minutos porque ya no se acordaba de los puntos. Entonces hay que tener claro bien los puntos que vas a platicar, porque si todo va en una progresión, va progresando, te vas a poder acordar, ¿verdad? Es como decir, hermanos, les voy a enseñar hoy cómo se usa una laptop. Punto número 1, usted abre su laptop, la coloca bien, primero colóquela bien en una mesa, en algo que esté bien sólido, que no se vaya a mover, agarra su mano derecha y sostiene una parte abajo y abre la otra mano y usted abre la laptop, busca un botón de encendido, la enciende. Usted no va a decir encienda su laptop, después póngala en un lugar, un punto, va que no, o sea, eso es lo que estamos hablando, un movimiento progresivo, o sea, que va moviéndose poco a poco. ¿Okay? Entonces usted no me dice ponga su clave y ok, entonces después agarre antes su laptop y póngala ahí. No, usted va a un movimiento progresivo, lo va llevando, no hay que conocer bien los puntos. Hay que saber estar preparado para las eventualidades. ¿Okay? Algo puede pasar, algo puede suceder y entonces tal vez va a tener que cambiar un poco el punto, y se lo digo por experiencia. O a veces Dios dice, hey, aquí no digas o ya estuvo. ¿No? Pongamos ahí, disculpe, ahí en lo último, saber estar preparado para las eventualidades. Sí. Ahí podría ser como en el caso que usted dice, que al pastor no podía ver el mensaje por el sol, tenía él que ir preparado de otra forma o... Amén, amén. Si él hubiera conocido bien su mensaje de lo que iba a hablar, y decir, vuelvo y repito, y no lo había googleado, ¿verdad? Y lo agarró copy-paste, ¿verdad? Entonces, porque miren, hermanos, hay que orar mucho. Hay que someterse, Señor, orar y repasar ese mensaje. Yo le contaba a alguien de que cuando yo empezaba a predicar en la iglesia, yo me metía en un lugar, en un cuarto de refrigeración que habíamos, que para el aire acondicionado, ahí me ponía a predicar, hermano, oiga, y me daba gusto gritando, hablando, y en una ocasión, no sé, sentía yo algo, y volteé a ver para atrás, era mi jefe que había abierto la puerta, y me estaba viendo, hace ver no sé cuánto tiempo, y me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, sí, estoy bien. Y me dice, ¿y qué te pasa? ¿Estás enojado? ¿Te estás tratando de ventilar del enojo? ¿Qué? No, le digo, me toca predicar hoy en la noche. Estoy practicando. Entonces, tenemos que practicar. Amén. Y el Señor nos va a bendecir más. Amén. ¿Agregar algo? ¿No? Diga. También el evitar de alguna manera decir palabras ofensivas. Evitar palabras ofensivas. Eso dijimos, ¿se acuerda? Que debe de estar de acuerdo
el contacto con el público. Si usted ve que está hablando y que la gente está frunciendo la cara o está diciendo algo, entonces tiene que tener cuidado porque tal vez está diciendo algo que no va de acuerdo o está ofendiendo a la gente. Ahora, dentro de la homilética, pues no hablamos hablado aquí de la ética, pero pues la ética tiene que enseñarnos, ¿verdad? Que como dijo Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Entonces quiere decir que estamos descodificando el mensaje del Señor y debemos de ver cómo el Señor nos trataría a nosotros. Hoy nos tocó llevar a mi mamá al doctor y pues con mi esposa la que siempre la he llevado, pero como hoy estoy libre los lunes, entonces yo manejé y todo, y entonces mi esposa olvidó algo, tuve que regresar a la casa y le digo, bueno, quédate con mi mamá ahí, voy a ir a recoger yo las cosas. Y entonces fuimos a comer y allá en la comida dice mi mamá que se enojó porque una muchachita la trató de vos y a ella le enciende que la traten de vos. Y entonces mi esposa le dice, yo me di cuenta que cambiaste de actitud y le digo yo, pues no debes de pensar. Le digo, mamá, debes de pensar de que tus nietos así hablan, porque son personas que aquí no les han enseñado la educación, no les han enseñado a distinguir entre usted y vos, y especialmente si a puras penas hablan español. Sí, pero que no, tienes que pensar que cómo te gustaría que te trataran a un nieto o a tu nieta, al que más quieras. ¿Te gustaría que lo trataran mal? Entonces nosotros también debemos de pensar cómo vamos a predicar la palabra y cómo nos gustaría que nos trataran y nos dijeran. Amén. Porque el púlpito primeramente no es para tirar, sino es para hablar la palabra del Señor. Amén. Y hay personas que no, hombre, ahí en mi iglesia a veces cuando decían va a predicar fulanita, casi no iban porque ya sabían de que nos iba a dar una buena regañada y arrastrada, una buena arrastrada por toda la iglesia. Sí, entonces casi ni iban. La verdad que a veces se confunde la ira con la unción, ¿verdad? Ajá. El enojo con la manifestación de Dios. Entonces, es bien difícil tratar de controlar las emociones en la predicación, porque incluso en la calle se ve, imagínense, usted está predicando y pasa alguien ahí gritando algo así, usted ya siente enojo y ya los quiere mandar al infierno. Ajá. O cuando el papelito lo hacen una bolita y la tiran a la basura. Exacto. Ahora, seguimos con la conclusión bien importante, ¿no? Hay que saber aterrizar. Antes, hermano, había un hermano que llegaba a predicar y, híjole, ese hermano le gustaba aterrizar. Y tiraba a veces 1:30, 40 minutos hablando, pero así desde 40 minutos de la predicación decía, y con esta termino, y con esta termino. Entonces la puedo ver, va a predicar, con esta termino, porque nunca terminaba. Entonces, aterrizar cuesta. Entonces, ¿cómo aterrizamos? En un mensaje progresivo, ¿no? Donde está bien organizado. Bueno, primero, recapitulando. ¿Qué es lo que recapitula? O sea que todo lo que habló en el mensaje. Los puntos, los 3 puntos, ¿verdad? Sí. Acuérdense que los puntos van a tener subpuntos, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero puede usted recapitular con los 3 puntos, 2 o 1, el que usted crea que es el más importante, o si usted ve que una persona está ahí y tal vez ya se va a ir, lo que sea, y recapitular con un punto muy importante que tal vez usted haya notado que le tocó situación suya. Entonces, recapitular. La otra es que con una aplicación. Jesús muchas veces hacía eso, ¿no? O sea, vea, quien hace eso lo voy a comparar. ¿Ya se acuerda el que hizo su casa sobre la roca y el de la arena? El que hizo la casa con la roca lo voy a comparar. Y si el que hace caso lo voy a comparar con el de la roca y el que no hace caso lo voy a comparar. Entonces esa es una aplicación, ¿verdad? Y otra puede ser con persuasión, persuadir a alguien. ¿Recuerda que Pablo, Festo le dijo, por poco me persuades a ser cristiano, ¿verdad?
Entonces, tratar de persuadirlos. Amén. Ahora, vamos a ver la predicación que les dije. Está en Isaías 55, 1-3, un texto bien famoso. A todos los sedientes, venir a las aguas, a los que no tienen dinero, venir, comprar, comer, venir, comprar sin dinero, sin precios, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oír atentamente y comer el del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, inclinar. Bueno, entonces llegamos aquí a que le digo que lo encontré en la internet y dije, para compartirlo con los hermanos para que vean. No hay introducción aquí porque la introducción se puede sacar de todo eso, ni conclusión, sino que hay más puntos de lo que pudieran predicar ustedes en 10, 15 minutos ahí, pero pudieran agarrar un punto por sábado, ¿verdad? Un punto por sábado. Amén. En una ocasión, alguien me dio un testimonio que aceptó el esposo de una persona que conocía, que no quería nada con el Señor porque hubo una campaña de 6 días y el primer día el esposo le dijo a la esposa, ¿de qué predicó el predicador? De Juan 3:16. Se fue el martes y de ahí le dijo, ¿y de qué fue la predicación hoy? De Juan 3:16. Llegó el miércoles, Juan 3:16, el jueves 3:16, Juan 3:16 y el viernes, total de que el sábado, el viernes, Juan 3:16. No, dijo, voy a ver qué está diciendo este hombre. Porque Juan 3:16, ya a los 5 días, ¿cómo es eso? Y fue y Dios le habló a su vida y aceptó al Señor, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de un versículo. Mire, el primer punto que tiene aquí, una necesidad común. ¿Cuál es esa necesidad común que todos tenemos? El pan. Hay muchas cosas que podemos hacer sin ellas, pero no se puede vivir sin pan. Y Cristo es el pan de la vida. Si no comemos de este pan, vamos a morir, según Juan 6:50. Amén. ¿Verdad que sí? Bien sencillo, ¿eh? Amén. Este es un mensaje evangelista. Y el segundo punto, una vida malgastada. ¿Verdad? Gastáis el dinero. ¿De qué? Versículo 2, de ese. Estás gastando innecesariamente cuando estás tratando de salvarte. Cuando estás tallando cisternas que no pueden contener agua, cuando intentas vivir sin fuerzas, ya estás gastando tu dinero. Cuando estás tratando de hacerte rico, estás gastando, ¿verdad? Estás malgastando tu dinero, ¿no? Porque la única riqueza es Cristo, ¿no? Lo único que puede, ¿cómo se llama? ¿Para qué hacemos riquezas donde el ladrón va a hurtar? Entonces, podemos seguir y seguir y seguir. Por eso les digo, este punto puede ser para, cada uno de estos puntos puede ser para cada uno de las para un sábado de predicación. Tercero, una pregunta punzante, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Verdad? Responderás a esta pregunta diciéndole a Dios que sigues trabajando para obtener satisfacción, sin embargo, nunca lo lograrás. La gente quiere satisfacción y trabaja y dice voy a comprar una casa, compro una casa, ya no le da satisfacción, quiero un carro nuevo, ya no le da satisfacción, quiero y no le da satisfacción, ¿verdad? A la vida. 4, un buen consejo, inclinad vuestro oído. Escúchalo, toma su camino y encontrarás lo que necesitas. Al que tuviere sed, yo le daré, dice Apocalipsis 21:6, la salvación es el Señor. Solo Él puede revelar e impartir vida eterna. Escucha lo que el Señor dice. El 5 dice, una invitación misericordiosa a todos los sedientos, vengan. El 6, una condición simple. Y el 7, una perspectiva feliz. ¿Verdad? Se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces, este es un ejemplo de cómo ustedes pueden ir sacando las predicaciones, ¿no? Y pueden agarrar un punto, y ese punto sacarle su punto, ¿no? Y pueden predicar, ¿cómo se llama? Mensajes. La otra forma que también que pueden hacer es, ¿se acuerdan de los principios? Amén. ¿Cómo más le llamamos? Los criterios.
Los principios y criterios, ¿se acuerda? Causas y razones. Amén. ¿Por qué razones? ¿Verdad? Pedro negó al Señor. Decíamos que porque siguió de lejos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las causas? Perdón, las causas fueron que lo que negó fue que porque siguió de lejos. ¿Por qué razón? Bueno, porque no escuchó, ¿verdad? Lo que el Señor le había dicho, no había creído todavía, ¿verdad? Que el Señor iba a resucitar. Amén. Por eso el negó. Si hubiera sabido que el Señor iba a resucitar y todo, no lo hubiera negado. El Señor le había advertido, hey, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero entonces si él hubiera creído eso, no lo hubiera negado, ¿no? No conozco al hombre. Amén. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a quitar ya el sharing. ¿Alguna pregunta?